Muy buenas tardes, mi estimado doctor Robert, ¿cómo estás? Muy bien, es que me perdí en esta sección, pero ya, listo. No te preocupes, mi estimado doctor, ya estamos listos, vamos a poner un videíto y Vale, comenzamos. perfecto, sí. Perfecto, pues muy buenas tardes, estimados amigos y amigas, vamos a dar comienzo esta tarde con nuestra cápsula jurídica. Sean bienvenidos de parte de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues un tema muy interesante el día de hoy que vamos a tocar. Bueno, nos va a hacer el gran honor nuestro invitado el día de hoy, que es el doctor Rafael Íntico Castillo Cerrato, que es abogado especialista en materia penal y bueno, pues un conocedor del tema y sobre todo, bueno, pues quisimos traer este tema aquí a esta plataforma, aquí a la asociación, porque muchos compañeros, pues bueno, nos han comentado y no lo han pedido. Entendemos que este tema, lógicamente, pues tiene que ver muchas de las ocasiones con el tipo de delito que se va a desarrollar en el juicio, el tipo de prueba también, lógicamente, no es lo mismo interrogar a un menor que a un adulto, sea en interrogatorio, contra interrogatorio, la prueba no es lo mismo una pericial, una testimonial, una documental, depende la teoría del caso que traigamos. Entonces es interesante que podamos ver cuál va a ser precisamente esta actuación de alguna parte técnica, porque nos puede tocar como defensores, como asesores jurídicos, inclusive como ministerios públicos. Y bueno, pues precisamente para eso está aquí nuestro gran amigo el doctor Rafael Inti Castillo. Mi estimado doctor, bienvenido, buena tarde. Estamos listos para oírte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, pues vamos a empezar. Le agradezco muchísimo la invitación que me hace el doctor Aboites para platicar brevemente en un tema muy em, efectivo para todos los días quien litiga en este tipo de audiencias en materia penal, ya que pues podemos utilizar estas técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio no solamente en la audiencia de juicio, que sería la última etapa de nuestro procedimiento penal, sino que también puede ser excepcionalmente en cualquier otro tipo de audiencias, por ejemplo, en audiencia inicial, cuando nosotros vamos a desahogar medios de prueba en una vinculación a proceso o quizás en una audiencia de medida cautelar, ya sea para la imposición, la revisión, modificación o cese de alguna de esas medidas cautelares. Asimismo, ya excepcionalmente en otro tipo de audiencias podremos incluso desahogar medios de prueba. En vía de ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, en el incidente de nulidad de actos procedimentales, por ejemplo, para nulidad de medios o de datos de prueba, podemos nosotros desahogar medios de prueba para demostrar la ilicitud o para defender la licitud de nuestro medio de prueba, ¿no? Es muy poco común, pero se ha dado en algunos casos. ¿Por qué? Porque hay una libertad probatoria y por ello podemos emplear este tipo de técnicas, no solamente, como reitero, en audiencia de juicio, sino en cualquier
otro tipo de procedimiento o en otro tipo de audiencia más bien. Me preguntan algunas personas que si se está transmitiendo en Facebook, doctor. Sí, sí, lo estamos transmitiendo en Facebook y en nuestras redes, pero sí, sí, estamos transmitiendo. Si me puede hacer el favor de enviarme el link porque pues me Claro dicen, que "Oh, sí, yo quiero escucharte, bueno, como claro dos que escuchar. personas. Sí, ahorita te lo mando, mi estimado. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos a empezar, ¿vale? Porque solamente tenemos muy poquito tiempo. Primero, hay que establecer que el interrogatorio y el contrainterrogatorio ya está pues reconocido en los artículos 371 y 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las preguntas permitidas y en su momento las objeciones que procederán estarán ya en el 373 y el 374 del mencionado Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién hace interrogatorio? ¿Quién ofrece el medio de prueba correspondiente? Hay que recordar que por lo menos en las pruebas nominativas que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es testimonial, pericial, documental y material, pues ciertamente estas pruebas se clasifican en personales y no personales o más bien materiales. ¿Ok? Entonces la regla general es que toda la información que se va a introducir a la audiencia de juicio se hace a través de preguntas, a través de personas, a través de testigos o peritos, ya que los documentos y los objetos no hablan por sí mismos. Entonces, alguien les tiene que dar esa voz. ¿Y quiénes son? Los testigos de acreditación, que pueden ser tanto testigos como peritos. Entonces, bajo esa tesitura, vamos a poder afirmar válidamente que el desahogo o la incorporación de todos los medios de prueba será a través de personas, testigos y peritos. Y la forma en que vamos a introducir esa información será a través de el interrogatorio o el contrainterrogatorio. Entonces, en un primer momento, quien ofrece el medio de prueba para introducir la información será quien formule interrogatorio. Y a su vez, la contraparte que cuestionará a los testigos y peritos ofertados por la contraparte será el contrainterrogatorio, ¿vale? Aquí solamente hay un tema eh, importante, ¿no? Entendemos que quien ofrece interrogatorio y quien es la contraparte hace contrainterrogatorio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el supuesto de que el Ministerio Público es quien ofrece el medio de prueba y, pues, evidentemente, ¿quién será la contraparte? El acusado y la defensa. Pero, ¿qué podrá hacer, por ejemplo, la víctima ofendido o el asesor jurídico? ¿Hará interrogatorio o hará contrainterrogatorio? La postura mayoritaria es que será un interrogatorio a sí mismo, pero pues algunos consideran que puede desarrollarse un contrainterrogatorio. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay que analizar la intervención de la víctima ofendido y el asesor jurídico, que en su momento, de acuerdo al 338 y 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueda hacer, por ejemplo, una coadyuvancia en la acusación. Entonces, pues, en este sentido, si está coadyuvando, está ayudando, está perfeccionando la intervención del Ministerio Público, entonces está en las mismas condiciones que el Ministerio Público y que, por tanto, debe de realizar interrogatorio. ¿Ok? Ya resuelta esa situación, si el defensor o el acusado es quien ofrece el medio de prueba, él, principalmente el defensor, tiene que desarrollar un interrogatorio. ¿Y quién será la contraparte? El Ministerio Público, así como el asesor jurídico víctima o ofendido, ¿vale? Ya resuelto este punto, vámonos a lo que nos interesa. Comenzaremos con una pequeña anécdota de vida personalísima, ¿no? Yo alguna vez llegué a jugar billar y aunque no lo crean, en el billar hay libros que te enseñan a jugar, hay teorías sobre billar. Entonces, uno de esos libros decía que él llegó a ser profesional descubriendo un secreto facilísimo, que para poder ser el mejor o bueno en lo que tú haces como jugar billar, tú tienes que regresar a lo básico, a los golpes básicos dentro del billar, arriba, en medio y abajo.
Si tú dominas esos golpes básicos, ya que le pegues arriba a la derecha, con retroceso, que dé vuelta, brinco, lo que tú quieras, eso ya es de más. Pero si tú dominas los golpes básicos, tú puedes ser extraordinario jugador. Y pasa lo mismo, por ejemplo, en el derecho, particularmente en este derecho procesal penal. Si ustedes dominan las cuestiones básicas del interrogatorio y contrainterrogatorio, ustedes pueden desarrollar grandiosos interrogatorios y contrainterrogatorios, ¿vale? Entonces aquí vamos a desarrollar esos puntos básicos. El primer punto básico en el interrogatorio es la preparación. Definitivamente el hecho de que tú tengas la interacción previa a la audiencia con tus testigos, con tus peritos, hace que el interrogatorio en juicio o en la audiencia correspondiente sea lo más sencillo del mundo. ¿Por qué? Porque pues en un primer momento, ciertamente los testigos principalmente, pues no están en contacto con el sistema, no van diario a una audiencia como sí los abogados, sí como los policías, sí como los peritos, sobre todo si son oficiales, pues que están acostumbrados a sentarse en el estrado, a que se les interrogue, a que se les contrainterrogue, a que sean apercibidos por los jueces. La atención de las audiencias, pues ciertamente ese tipo de testigos y peritos profesionales, pues están acostumbrados. Pero uno que realmente nunca ha tenido contacto con una sala de oralidad, menos con algún tipo de problema por ser testigo, por ejemplo, ser la propia víctima, pues es una cuestión muy estresante. Y los nervios puede hacer que se bloqueen los testigos, que se bloqueen incluso los peritos con poca experiencia. Entonces, la preparación que toda persona debe de tener respecto de ese tipo de audiencias es fundamental, principalmente para explicar qué se va a desarrollar o cómo se va a desarrollar esa audiencia. Explicarle que hay una persona que es el juez, dónde se sentará el juez, cómo es el juez para poderlo identificar, quiénes son las partes, qué tipo de preguntas se le va a formular al testigo, al perito, para que vayan ellos entendiendo qué es lo que está pasando. A manera de ejemplo, a veces uno da por hecho que el testigo sabe a lo que va, porque se da por hecho de que se ha hablado al testigo al respecto. Sin embargo, pequeños detalles, por ejemplo, como la protesta, a veces se nos va, no le decimos al testigo y caemos en cuestiones chuscas como esta anécdota. Unos testigos que venían de Colombia, evidentemente colombianos, eh, no les indicamos esta cuestión. Por cuestión de tiempo, de premura, pues no pudimos prepararlo, sino como llegaron en el avión a México, así los trasladamos a la audiencia y los desahogamos. Y pues no hubo esa preparación previa. Entonces, cuando el juez los pasa y les pregunta, a ver, testigos, ¿ustedes protestan conducirse con verdad? Ellos dicen no. Y todos pues sacados de onda de qué fue lo que pasó, porque dice que no. Y el juez como que también desconcertado les vuelve a preguntar, o sea, los protesto de que van a conducirse con verdad. ¿Protestan conducirse con verdad? No, nosotros venimos a decir la verdad, no venimos a protestar. Entonces, respecto de lo que ellos entendían como protestar, era como no, o sea, no voy a decir la verdad, estoy en contra de la verdad, sino al contrario, quiero declarar la verdad. Entonces ahí hubo un consenso entre todos los intervinientes de que se entendía que cuando los testigos estaban diciendo que no protestaban, es que estaban diciendo que ellos querían decir la verdad. Entonces vean ese tipo de pequeños detalles que se pueden pues resolver si hubiera habido una preparación de testigos. Entonces, dentro de la preparación es qué va a pasar y cómo va a pasar su intervención en la audiencia. Un segundo punto dentro de la preparación del testigo es los ejercicios que se encuentran previstos en el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿A qué me refiero? A la lectura de declaraciones previas, lectura de apoyo de memoria,
lectura para evidenciar o superar una contradicción y 3, aclaraciones pertinentes, ¿vale? Son 4 ejercicios. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que algunos litigantes, algunos jueces reconocen, entre comillas, más ejercicios de los que expresamente están reconocidos en el 376. Ejemplo, evidenciar contradicción por omisión y la aclaración pertinente por omisión. Ciertamente algunos jueces y litigantes son de la idea de que esos ejercicios no pueden ser ejecutados porque no están expresamente reconocidos en la ley. Lo cierto es que estos dos ejercicios, evidenciar contradicción por omisión o aclaración pertinente por omisión, pues realmente son adaptaciones de técnicas de litigación extranjeras y que solamente lo que varía es eh, el adjetivo, más bien, sí, el adjetivo de por omisión, pero realmente son ejercicios que están reconocidos en la ley. ¿A qué me refiero con esto de evidenciar contradicción por omisión o aclaración pertinente por omisión? De el supuesto de que el testigo o el perito, al momento de declarar en la audiencia, declara sobre cuestiones novedosas o que nunca las había declarado previamente durante el procedimiento penal. Entonces, si, por ejemplo, después de un año, 2 años, de repente se acuerda el testigo o el perito de información que no lo dijo jamás y la declara en la audiencia, y uno como litigante exhibe esa nueva información que jamás se había dicho en alguna declaración, en alguna intervención previamente. Entonces, a eso se le conoce como evidenciar contradicción por omisión o aclaración pertinente por omisión. Ante esa postura de jueces que dicen, es que no existe esa figura, solamente recuerdo que, por ejemplo, la aclaración pertinente en este autor que es Pelayo Campos Vidal, en su libro de El contraexamen en el proceso penal chileno, retoma que la aclaración pertinente es un ejercicio que está reconocido en la ley y que es precisamente esto, evidenciar o mostrar que el testigo o perito está declarando información que jamás había declarado previamente. Entonces, estos ejercicios del 376 serán, por supuesto, elementos para la preparación del testigo. Principalmente, ¿a cuáles me voy a referir en la preparación del interrogatorio? Primero, lectura de apoyo de memoria y 2, superar una contradicción. Aquí voy a dar eh, 2 propuestas. Una que me parece que ya es un poco ya en el entendimiento del desarrollo, de la evolución, de la madurez del sistema jurídico mexicano respecto del proceso penal. Y 2, entendiendo que algunos jueces o algunos litigantes son cuadrados, ¿no? Debo destacar que la ley Código Nacional de Procedimientos Penales no establece unos pasos a seguir o cómo se debe de ejecutar este tipo de ejercicios, sino que los ha dado la práctica, los ha dado la doctrina, tanto nacional como comparada. Entonces, al no haber una regla o algunos requisitos o algunos pasos que expresamente se establecen en la ley, entonces nosotros podemos desarrollarlos sin ningún problema, ¿vale? ¿Cómo? Como se nos pegue la gana. Entonces yo tengo ya 2 propuestas, la vía rápida y la vía con algunos pasos, algunos antecedentes, algunas bases para ejecutarlo. La vía rápida, primero, en un primer momento, si la persona al momento de declarar por los nervios, por su memoria o por cualquier razón, olvida cierta información que previamente ha declarado en la investigación, eso se puede hacer a través de un ejercicio de lectura de apoyo de memoria. En este sentido, ¿cuál es la finalidad de este ejercicio? Que la información que se ha declarado previamente en la investigación, pero que se olvida o se ha olvidado al momento de declarar en juicio, la podemos retomar para exponérsela, para hacérsela llegar al testigo o al perito al momento de declarar en la audiencia, la lea y ya con ello la recuerde. ¿Ok? ¿Cuáles serían los pasos? Muy sencillos.
con esta nueva propuesta? Primero, que el testigo o el perito, al momento de cuestionarle sobre esa información en específico, diga, no lo recuerdo o cualquier otra respuesta similar. No me acuerdo bien, no lo recuerdo con exactitud. El caso es que el testigo indique que ha olvidado esa información y que no la recuerda. Ese es el, vamos a decir, el detonante del ejercicio. Paso primero. Paso segundo, conforme a esta nueva mecánica que ya por lo menos algunos tribunales de enjuiciamiento me han dado la oportunidad. Segundo, directamente ejecutar el ejercicio. ¿Y cómo se hace? Hacerle llegar al testigo, al perito, su declaración previa, su entrevista, su declaración, su informe, su dictamen pericial por escrito. Y esto con subrayando la parte conducente que se quiere recordar. Se hace el traslado. ¿Por qué? Ya no se indican mayor información porque las partes saben que esa información está dentro de la investigación, está dentro de nuestra carpeta. Y entonces ya no es necesario. Se hace el traslado, se le hace llegar al testigo y se le cuestiona ahora sí al testigo de qué es lo que tiene a la vista. A esto se le denomina acreditación o acreditar o autentificar el documento. Testigo, ¿qué tiene a la vista? Es mi entrevista. ¿A quién se la rindió? Al Ministerio Público. ¿Cuándo se la rindió? El 2 de marzo de 2022. Muy bien. Lea ¿por qué la reconoce como suya? Ah, porque trae mi nombre y trae mi firma. Muy bien. Lea en silencio la parte subrayada. ¿Listo? Usted me dice cuando ya esté preparado. Perfecto. Retiramos el documento y ahora sí, señor testigo, ahora recuerdo cuál es el número de placa del vehículo que usted vio. Sí, ¿cuál es? 123 ABC. Muy bien. Como ven, esta propuesta es muchísimo más dinámica y en el entendimiento de que todas las partes son expertos que conocen el contenido y la existencia de ese registro previo. Entonces, a manera de resumen, ¿cómo se ejecutaría este ejercicio? Sencillo. Primero hay que practicarlo, preparar a nuestro testigo, a nuestro perito, previamente a la audiencia para ejecutarlo de esa manera. Testigo, en caso de que olvides algo de información, dímelo así. No recuerdo esa información, no me acuerdo. Y yo te ayudaré a exhibirte tu documento. ¿Y cómo sería? Señor testigo, ¿cuál es el número de placa del vehículo que usted vio? No lo recuerdo. Muy bien, su señoría solicito ponerle a la vista del testigo un documento para efectos de lectura de apoyo de memoria. Muy bien, subraya la parte conducente. Corra traslado. Oposición, ninguna. Exhíbale el documento al testigo. Testigo, ¿qué tiene a la vista? Ah, es mi entrevista. ¿Cómo reconoce que es su entrevista? Porque trae mi nombre y mi firma. ¿A quién le dio esa entrevista? Al Ministerio Público. ¿Cuándo la dio? El 2 de febrero de 2022. Muy bien. Lea en silencio la parte subrayada con marcatextos amarillo. Usted me indica cuándo ya esté lista. ¿Ya? Muy bien, se lo retiro. Señor testigo, ¿qué tiene o cuál es el número? Ahora recuerda cuál es el número de placa del vehículo que usted vio. Sí, ¿cuál es? 123 ABC. Entonces ya cuando estemos en la audiencia, si el testigo se pone nervioso, si olvida por X o Y razón la información, ejecutamos de esa manera. Esa es una propuesta. Ahora, la segunda vía que es un poco más con unos pasitos extras. Y eso porque pues se ha advertido esa necesidad en la práctica. Aquí, como ven, en la propuesta que les hago, la acreditación del documento, la autenticación del documento, ¿cómo se hace? Una vez que se le hace llegar al testigo, al perito, dicho documento. En esta que es, vamos a decir, la forma tradicional, se hace la acreditación, la autenticación o la autentificación del documento, tanto previa como posterior. ¿A qué me refiero? En lugar de hacerle llegar directamente el documento al testigo, vamos a extraer la información para poder reconocer ese objeto, ese documento, antes de dársela. ¿Y cómo sería? Testigo, en el momento de preparar, yo te voy a indicar que si tú no recuerdas un documento, un dato, una información, tú me la vas a decir, pero me tienes que decir en dónde está esa información y cómo podrás reconocer el documento en donde está esa información.
¿Y cuáles son los elementos esenciales para poder identificarlo? Que trae tu nombre, trae tu firma, cuándo lo diste o cuándo hiciste ese documento o esa entrevista o esa declaración y a quién se la diste, ¿vale? Entonces, el ejercicio, en resumen, ¿cómo quedaría? Señor testigo, ¿cuál es el número de placa del vehículo que usted vio en ese lugar? No lo recuerdo. ¿Qué le ayudaría a recordar ese número de placa? Mi entrevista. ¿A quién le rindió esa entrevista? A Ministerio Público. ¿Cuándo se la rindió? El 2 de febrero de 2022. Usted de tener a la vista su entrevista, ¿cómo la podría reconocer? Ah, porque trae mi nombre y trae mi firma. Entonces ahí se continúa el ejercicio con la propuesta anterior. Se pide autorización al tribunal. Su señoría solicitó ponerle a la vista del testigo un documento para efectos de realizar una lectura de apoyo de memoria. Corra traslado previamente de haber subrayado la parte conducente. ¿Alguna oposición contraparte? Ninguna. Exhíbale. ¿Qué tiene a la vista testigo? Es mi entrevista. ¿Cómo la reconoce como suya? Ah, porque trae mi nombre y mi firma. Lea la parte subrayada con marcatextos amarillo. Muy bien, en silencio, ¿sí? Retiramos documento. ¿Qué tiene ahora recuerda cuál es el número de placa? Sí. ¿Cuál es? 1, 2, 3, ABC. Vean la diferencia. En la propuesta que les hago es directamente, no lo recuerda, exhibimos documento, previa solicitud y traslado a las partes, se autentifica la entrevista en el momento y ejecutamos ejercicio. En la vía tradicional, primero, testigo no recuerda la información, le preguntamos qué le ayudaría a recordar esa información, nos da la información del documento, eh, por qué lo podría reconocer, pedimos autorización, corremos traslado, ejecutamos. ¿Qué es lo que tiene a la vista? ¿Por qué lo reconoce? Y que lea la parte conducente en silencio para extraer la información correspondiente. Como ven, como ven aquí, eh, hay que irlo practicando con el testigo porque es muy común, muy recurrente que los testigos o los peritos se les olvide información, ¿vale? Aquí tengo algunas preguntas. Por ejemplo, se señala por parte de Jessica, ¿qué pasaría si el documento no trae firma y solo nombre? Ahí tenemos que ver caso por caso. ¿Qué sería el elemento que la persona podría utilizar para reconocer ese documento como propio? Pensemos, a veces solamente trae la información y se pone a lo mejor las iniciales de la persona. No trae nombre, pero sí trae sus iniciales. Entonces le podemos preguntar, oye, de tener a la vista de nuevamente esa entrevista que me estás refiriendo, ¿cómo la podrás reconocer? Ah, porque puse mis iniciales. No pone ni nombre ni iniciales. A lo mejor puso la huella porque no sabe o no pudo firmar. 217, ¿qué es lo que dice? Si la persona no puede firmar, entonces que ponga su huella. Entonces, oye, ¿tú cómo podrás reconocer tu entrevista si nuevamente la ves? Ah, porque trae mi huella. Algunos mencionan, ah, yo la reconocería porque trae los escudos o las imágenes o el formato de mi institución, porque trae un cierto formato que yo solamente utilizo. Ah, entonces tenemos que ver caso por caso qué sería el elemento que nos ayudaría a que el testigo perito reconociera su documento. Pero, ¿cuál sería la regla general o cuáles serían los elementos básicos? Nombre y firma, ¿vale? Lo mismo pasa con el ejercicio de superar una contradicción. Por los mismos nervios o por otras razones, el testigo puede dar una información, se acordó de la información, pero la dijo mal. Entonces hay que corregir. ¿Cómo se haría la corrección? Sencillo, con las dos alternativas. Mi propuesta. Testigo da la información equivocadamente. 1, 2, 4, ABC. Se equivocó el testigo en un dígito. Entonces, directamente, su señoría solicitó ponerle a la vista del testigo un documento para superar una contradicción.
subraya la parte conducente, corra traslado, alguna oposición, no, se le exhibe el documento al testigo. Testigo, ¿qué tiene a la vista? Mi entrevista. ¿Por qué la reconoce como suya? Porque trae mi nombre y mi firma. ¿Ante quién rindió esa entrevista? Ante el Ministerio Público. ¿Cuándo la rindió? El 2 de febrero de 2022. Muy bien. Lea en voz alta la parte subrayada con marcatextos azul. A, 1, 2, 3, ABC. Muy bien, le retiro el documento. Y aquí, siguientes pasos. A ver, usted nos dijo primero que es la placa que usted vio es 1, 2, 4, ABC, y ahorita leyó en voz alta 1, 2, 3, ABC. ¿Cuál de estas dos informaciones es la correcta? Ahí el testigo tiene que decir, ah, es esta. Preguntamos, ¿por qué es esa la información correcta? Ah, es que por los nervios, se me fue un dígito, pero pues es la que leí porque fue la que di inmediatamente después de que pasó el hecho. Entonces, como ven, los siguientes pasos, ¿cuáles son? Que, a contrario de lectura de apoyo de memoria, se lee en voz alta. Dos, preguntamos cuál de las dos informaciones es la correcta. Y tres, señalamos o le preguntamos la justificación de por qué esa es la respuesta correcta. Pero esto se tiene que ir haciendo con la preparación del testigo. Segundo punto, ¿qué tipo de preguntas vamos a hacer? Vamos a formular. Dentro de las preguntas hay cuatro categorías: las narrativas, las abiertas, las cerradas y las sugestivas. A grandes rasgos, ¿cuáles están permitidas? Técnicamente las abiertas, las cerradas y excepcionalmente las sugestivas. Técnicamente las preguntas narrativas están prohibidas porque si nosotros leemos el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cada pregunta tiene que ser sobre un hecho específico. ¿Eso qué quiere decir? Que si hacemos una pregunta, necesitamos tener o vamos a obtener una respuesta sobre un hecho en específico. Si obtenemos una respuesta con varios hechos, entonces eso está prohibido por la ley. Entonces es común escuchar que los abogados, las abogadas pregunten, oye, ¿cuál es el motivo por el cual estás el día de hoy aquí? Ah, vengo a declarar sobre 2 horas hablando con una sola pregunta. Eso sería una pregunta narrativa. Técnicamente está prohibida por el 373. ¿Por qué? Porque es una pregunta sobre un hecho específico, por tanto, tenemos que tener una respuesta con un hecho en específico. Si hay una pluralidad de hechos, entonces esta pregunta es narrativa y por tanto sería prohibida. Pero ciertamente en la gran mayoría de tribunales es permitida. ¿Por qué? Porque la pregunta permite que el testigo se explaye, que la información provenga directamente del testigo, del perito y no del abogado. Entonces, aquí las preguntas narrativas en la práctica estarían autorizadas, pero técnicamente estarían prohibidas conforme al 373. Dos, preguntas abiertas. Ahora sí, ahí nos vamos a específicos, a hechos que vamos a obtener con las formas de la interrogante, con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién, por qué. ¿Ok? Entonces, esto nos ayudará a que el testigo o el perito nos dé la información. Terceros, preguntas cerradas. Aquí ciertamente son preguntas que tienen un grado de sugestividad porque hacen que solamente nos dé una cierta información muy específica en la respuesta, incluso llegar al extremo de que solamente se nos conteste con un sí o con un no. Por ejemplo, si yo pregunto, ahorita son las 6:39 de la tarde, objeción sugestiva, pero realmente eso es una pregunta cerrada y esta pregunta se puede contestar con un sí o con un no. ¿Cuál es la diferencia con la pregunta sugestiva? Que gran parte de la literatura sostiene que una pregunta sugestiva es aquella que introduce, que propone
la respuesta esperada en la propia pregunta. Entonces, y algunos incluso llegan al extremo de decir, técnicamente las preguntas sugestivas ni siquiera son preguntas, son afirmaciones. Entonces, fíjense cómo se haría una pregunta cerrada con la hora. Ahorita son las 6:40 de la tarde. A, pregunta sugestiva en estos términos. Son las 6 de la tarde, son las 6:40 de la tarde, ¿verdad que sí? Vean la diferencia. Realmente aquí, una es la pregunta con la pronunciación, la entonación como pregunta. ¿Son las 6:40 de la tarde? A, son las 6:40 de la tarde. Entonces, aquí más que nada, se habla incluso que la pregunta sugestiva es una verdadera afirmación, ni siquiera es una pregunta, ¿ok? Entonces, ustedes verán, por ejemplo, yo soy muy recurrente a ello, a realizar contrainterrogatorios con estas afirmaciones, técnicamente. ¿Es usted el doctor Aboites, correcto? Sí, y usted trae puesto una camisa de color rosa de la talla X y usted está en su oficina en este momento. Incluso está sentado. Como ven, realmente ya son afirmaciones, ya no es tanto la pregunta. ¿Por qué? Porque la afirmación, ¿qué es lo que busca? Mantener el control. Y en una pregunta cerrada, todavía le damos la oportunidad al testigo o al perito de elegir entre dos opciones. O bien, dentro de esas preguntas cerradas, solamente buscamos información específica, como por ejemplo, señor testigo, ¿cuál era el color del vehículo que usted vio en ese momento? ¿Qué es lo que buscamos? Una información en específico que es el color: azul, rojo, blanco o negro. Entonces, vean que estas cuatro preguntas, las narrativas, las abiertas, las cerradas y las sugestivas, están haciendo un tipo de embudo, en donde las narrativas es obtengo la más posible información, abiertas vamos cerrando, cerradas es una información en específico que incluso puede ser un sí o un no, y las sugestivas que algunos sostienen que ni siquiera son preguntas, sino son auténticas afirmaciones, ¿vale? Entonces nosotros vamos a desarrollar estas preguntas para el interrogatorio. Y como menciono, estas preguntas narrativas para mí técnicamente están prohibidas y las sugestivas, por regla general, estarían permitidas. ¿Cuál sería la excepción? 375, testigo hostil. Cuando el testigo, por ciertas razones personalísimas, pues realmente no va a cooperar con la persona que lo ofrece. ¿Por qué? Porque puede ser el contrario, puede ser el enemigo, puede ser, pues, por una cuestión institucional. Yo no te voy a ayudar, por ejemplo, defensor. Soy un defensor, se hacen pruebas periciales por parte de la fiscalía, evidentemente por institución. ¿Qué va a decir el perito? Pues debo defender a la fiscalía, no te voy a ayudar, defensor. Que hay algunos muy profesionales y objetivos que declaran como debe ser, pero algunos se ponen la camiseta como si fuera fútbol y no quieren ayudar. Entonces, pues ciertamente la extracción de la información es casi imposible si le haces preguntas abiertas. Entonces ahí la ley permite que puedan ser sugestivas. ¿Ok? Y tres, además de preparar al testigo, además de conocer las preguntas, el desarrollo del interrogatorio, ¿cómo se tiene que hacer? Secuencial, por orden cronológico, empezando por el inicio y terminando por el final. ¿Por qué? Porque eso da una lógica y una coherencia al interrogatorio. Ahí da un entendimiento para poder ver con claridad cuál es la historia que se nos va a narrar. Porque ciertamente, y en la vida común, ¿qué pasa cuando nos ponemos a hablar con una persona y comienza a brincar como chapulín de un lado a otro? No le entendemos nada. Lo mismo pasa aquí. Entonces, el interrogatorio es muy sencillo. Se establece por lo menos dos momentos del interrogatorio: una, acreditación del testigo o el perito, y dos, el fondo del asunto. La acreditación es necesaria para
los peritos sí. ¿Por qué? Porque es lo que se va a valorar, entre otros elementos, su preparación, sus credenciales, su experiencia. Pero para el testigo, ¿es necesaria la acreditación? No lo creo. Depende del caso. Los manuales de litigación, los cursos de litigación que te dicen, sí, pero ¿qué pasa? Que son manuales traídos de Estados Unidos, de otros países, en donde pues la credibilidad, ¿cómo se gana? Por quién eres. Pero para efectos del derecho mexicano, nos interesa que seas un buen padre, que pagas tus impuestos, que eres vas a la iglesia los domingos. No. Para efectos de México, ¿qué nos interesa? ¿Eres un testigo presencial? ¿Eres un testigo a través de referencia de terceros? ¿O eres un testigo o un perito que conoce a través de inducciones? Señor testigo, ¿cuál es su nombre? Rafael Inte Castillo hace rato. ¿Cuál es el motivo de su comparecencia? Vengo a declarar sobre lo que vi el día tal. ¿Y por qué vio eso el día tal? Ah, porque yo estuve presente en el lugar. Entonces ahí, ¿por qué le vamos a creer al testigo? ¿O por qué vamos a darle un valor a ese testigo? ¿Por qué? Porque es un testigo presencial. Ah, observó, percibió los hechos. Señor testigo, ¿cuál es su ocupación? Soy policía de investigación. ¿Cuál es el motivo de su comparecencia? Vengo a hablar sobre los actos de investigación que realicé en esta indagatoria. ¿Cuáles fueron esos actos de investigación? Ah, entrevisté a testigos. Vamos a detenernos ahí. ¿A qué testigos interrogó? Al testigo A, B, C, D. Ah, ok. Entonces, ¿es un policía o es un testigo por referencia de terceros? El día viernes se publicó una jurisprudencia muy interesante del Pleno Centro Norte que habla sobre el valor de este tipo de policías que declaran sobre entrevistas, sobre informaciones que le dan otras personas a testigos que a lo mejor presenciaron los hechos. ¿Cuál sería la regla general? ¿No tiene valor ese tipo de testimonios? Sí, no comparece el testigo que se entrevistó, ¿vale? Ahí la justificación está media confusa, me parece escueta, que puede generar dudas. Leamos la ejecutoria completa. Pero la regla general es, testigo de referencia no tiene valor a menos que la fuente de información acuda a desahogarse a la audiencia de juicio, ¿vale? Ahí la acreditación será necesaria. Con dos o tres preguntas fue más que suficiente, ¿ok? Ahora, contrainterrogatorio porque estamos cerrando por tiempo. Contrainterrogatorio es súper sencillo. Siguientes reglas. Una, únicamente formular preguntas sugestivas. Ya mencionaba, una posición dentro de las preguntas sugestivas es que en la estructura, en la forma en que se hace la pregunta, ya viene consigo la respuesta que se espera. Y algunos afirman o sostienen más bien que realmente o que técnicamente ni siquiera son preguntas, sino que son afirmaciones puras. Como decía, una cosa es preguntar, ¿estos son unos lentes? A decir, estos son unos lentes. Son unos lentes negros. Es una camisa blanca, una camisa de mancuernillas, ¿ok? Entonces, en esta postura no son preguntas, sino que son auténticas afirmaciones. Entonces, el primer consejo o el primer tip es siempre hacer preguntas sugestivas. Por tanto, nunca hacer preguntas abiertas, nunca hacer preguntas en donde le des oportunidad al testigo o al perito. ¿Por qué? Porque el contrainterrogatorio se trata de control, de saber qué información vas a permitir o vas a querer que se introduzca. Entonces, a través de ello, tú vas a saber cómo se muestra esa información. ¿Ok? Tú controlas la forma en que se va a desarrollar esa información. Si tú permites, por el contrario, que el testigo o el perito declare libremente, hable y hable, no tienes control del testigo. Por tanto, primer consejo es siempre, siempre, siempre hacer preguntas sugestivas. Segundo,
únicamente preguntar aquello que conozcas la respuesta que va a dar el testigo o el perito. ¿Y cómo lo vamos a saber? Por la investigación, ya sea de declaraciones previas o intervenciones previas de esa persona, por las otras pruebas que se desarrollaron en la investigación, por lo que la lógica o el sentido común nos va a dar como posible respuesta, y cuatro, por tu propia investigación. Entonces aquí habrá preguntas muy seguras de formular, preguntas posibles o de posible respuesta a dar, y tercera, preguntas que no sabemos la respuesta y que pueden contestarnos cualquier cosa. Vamos a enfocarnos a las preguntas que son muy seguras de responder. ¿Cuáles son estas? Las que ya sabemos sobre información que el testigo o perito ha declarado previamente en la investigación, como por ejemplo entrevistas previas. ¿Por qué decimos que son preguntas muy seguras de hacer? Porque ya el testigo ya lo dijo. Y en caso de que el testigo o el perito diga que no es esa información o nos dé otra información, rápidamente nosotros podemos decirle, estás equivocado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con las otras dos técnicas: lectura para evidenciar una contradicción y dos, la aclaración pertinente. Entonces nosotros, cuando hagamos una pregunta muy segura y el testigo o el perito nos diera una información equivocada o distinta, nosotros se la vamos a exhibir. Entonces, por ejemplo, si yo digo, señor testigo, ya vi que en el hecho habló sobre que solamente vio a dos personas que intervinieron en el hecho, pero están acusando a tres personas que intervinieron supuestamente en el hecho, que incluso la tercera de ellas, que es nuestro cliente, fue quien le disparó. Pero ya vimos que solamente en las entrevistas previas de ese testigo dijo que solamente vio a dos personas y que el sujeto número dos fue quien disparó. Entonces, si nosotros hacemos las siguientes preguntas, es muy seguro que nos conteste. Y si evade, si nos da otra información, lo podemos impugnar inmediatamente. Entonces, por ejemplo, en el caso que digo, señor testigo, usted a preguntas del Ministerio Público indicó que, que fueron tres personas quienes intervinieron en el homicidio, ¿correcto? Así es. Incluso que la tercera persona que usted escribió como mi cliente es quien disparó el arma de fuego, ¿verdad? Así es. Ya sabemos que eso es incorrecto. Vamos a ejecutar el ejercicio de evidenciar contradicción. ¿Cómo? De dos formas: a través de la propuesta que les hago o un ejercicio tradicional, propuesta que les hago. Usted mencionó a preguntas del Ministerio Público que eran tres personas quienes intervinieron en el homicidio, ¿correcto? Sí. Y que también usted dijo que incluso la tercera persona que describió como mi cliente fue quien disparó en contra de la víctima, ¿verdad que sí? Así es. Muy bien, sus señores, solicito ponerle a la vista del testigo su entrevista ante el Ministerio Público del día 2 de febrero de 2022 para efectos de evidenciar contradicción. Subraye la parte conducente. Corra traslado. Oposición, ninguna. Testigo, ¿verdad que esa es su entrevista ante el Ministerio Público del 2 de febrero de 2022? ¿Verdad que sí? Sí, y la reconoce como suya porque trae su nombre y su firma, ¿correcto? Así es. Lea en voz alta la parte subrayada con marcatextos azul. Solamente dos personas intervinieron en el hecho, incluso la segunda persona fue quien disparó. Muchas gracias. ¿Cuánto nos tardamos en el ejercicio? En lo que camina el abogado, su ayudante o el auxiliar de sala para exhibir el documento. Oye, es que pues necesitamos sentar las bases primero de la autentificación. Ah, no hay problema. Vamos a hacerlo con algunos pasos adicionales. Sentamos base. Fueron tres personas, ¿correcto? Sí. Y el tercero fue el que disparó, ¿verdad? Incluso dijo que era mi cliente, ¿correcto? Sí.
usted rindió una entrevista ante el Ministerio Público el día 2 de febrero de 2022, ¿verdad que sí? Sí. Y usted de tener a la vista esa entrevista ante el Ministerio Público la podría reconocer porque trae su nombre y su firma, ¿correcto? Sí. Su señora, solicito ponerle a la vista del testigo su entrevista para efecto de evidenciar contradicción. Subraye, corra traslado. Subrayo, corro traslado. Oposición, ninguna. Testigo, esa es su entrevista ante el Ministerio Público del día 2 de febrero de 2022, ¿verdad que sí? Sí, y la reconoce porque trae su nombre y su firma, ¿correcto? Sí. Lea la parte subrayada con marcatextos azul en voz alta. Solamente eran dos personas y la segunda persona fue quien disparó. Muchas gracias. Entonces, ya con preguntas muy seguras de hacer, porque yo ya sé qué dijo el testigo, qué dijo el perito y tengo sus declaraciones, tengo sus documentos en los cuales consta lo que él dijo previamente. ¿Ok? Por último, evidenciar contradicción por omisión o la aclaración pertinente, información que no había dado previamente el testigo dentro de la investigación, pero que hasta ahorita en juicio, después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años del hecho, se acordó mágicamente y la da. Señor, por ejemplo, una violación. La víctima dice, yo me quedé dormida y no supe que me penetraron, pero ¿qué creen? Al momento del juicio, la víctima dice, no, es que justamente cuando me estaba penetrando, desperté y vi al acusado cómo me penetraba y sentí cómo me penetraban vía vaginal con el pene del acusado. Oye, pero pues, tú habías dicho que te habías dormido. Ah, entonces es esa información de que despertaste, abriste los ojos, viste al acusado cómo te penetraba con su pene vía vaginal, es algo novedoso, sencillo. A propuesta que les hago. Señorita víctima, usted a pregunta del Ministerio Público mencionó que usted sí sintió cuando fue penetrada, ¿correcto? Sí. Y de hecho sí sintió porque se despertó y vio al acusado que la estaba penetrando, ¿verdad? Sí. Con su pene, con el pene del acusado, ¿sí? Y la estaba penetrando usted vía vaginal, ¿correcto? Así es. Muy bien. Su señora solicitó ponerle a la vista de la testigo su entrevista para efectos de evidenciar contradicción por omisión o una aclaración pertinente. Muy bien. Señorita testigo, indíqueme ¿esa es su entrevista ante el Ministerio Público del 2 de febrero de 2022? Sí. Y usted la reconoce porque trae su nombre y su firma, ¿correcto? Indíqueme, por favor, en qué parte de su entrevista está la mención de que usted abrió los ojos, que vio cómo el acusado la penetraba con su pene vía vaginal y que usted sintió. ¿Dónde está? Va a estar horas, ¿no? ¿No la encuentra? No, porque usted jamás indicó esa información en esa entrevista, ¿correcto? Así es. El ejercicio con un poco más de pasos, se sientan las bases de la nueva información. Señoritas testigo, usted rindió una entrevista ante el Ministerio Público el día 2 de febrero de 2022, ¿correcto? Sí. Y usted de tenerla a la vista nuevamente la podrá reconocer porque trae su nombre y su firma, ¿correcto? Sí. Su señora, autorización para evidenciar contradicción por omisión o aclaración pertinente. Adelante. Los jueces entienden que no hay que subrayar nada. ¿Por qué? Porque jamás lo dijo. Se corre traslado. Señorita testigo, esa es su entrevista ante el Ministerio Público del día 12 de febrero de 2022, ¿correcto? Sí, y la reconoce porque trae su nombre y su firma, ¿verdad? Sí. ¿Me puede indicar en qué parte de su entrevista indicó que fue penetrada vía vaginal por el pene del acusado y que usted vio y sintió que fue el acusado? No, no, no viene. Entonces véase cómo es muy sencillo el interrogatorio y el contrainterrogatorio. En resumen, en el interrogatorio hay que hacer preguntas abiertas. ¿Puedes hacer preguntas narrativas? Sí. Técnicamente para mí no están permitidas. ¿Puedes hacer preguntas cerradas? Sí. Oye, ¿las preguntas cerradas tienen un grado de sugestividad? Sí. Pero al final de cuentas estás permitiendo o quien decide qué información o qué respuesta dar es el testigo o el perito. Excepcionalmente, ¿cuáles están prohibidas? Las sugestivas, a menos que sea hostil el testigo. Segunda, la preparación del testigo para el interrogatorio. Explicarle cómo se va a desarrollar, cómo es una audiencia y principalmente los ejercicios para que el testigo
si se equivoca o se le olvida una información, lea sus declaraciones previas. Interrogatorio secuencial, cronológico. Te acredito, ¿por qué te tengo que creer? Y dos, dame los hechos, del 1 al 10. Y en esa secuencia, contrainterrogatorio, pregunta sugestiva y solamente preguntar lo que se conoce. ¿Por qué? Porque yo, dependiendo del tipo de información, yo puedo inmediatamente evidenciarlo, ¿vale? Por tiempo ya no les pude exhibir algunos, vamos a decir, hojas que yo preparo para los interrogatorios y los contrainterrogatorios al momento de prepararlos, en donde con unas hojitas, em, a ver si se, a ver, por ejemplo, aquí, nada más a manera de ejemplo, se los muestro y con esto nos despedimos. Que no lo encuentro. Aquí está. ¿Puedo compartir pantalla, verdad, doctor? Sí, adelante. A ver, bueno, dice que no puedo. Ahí está, allá. Por ejemplo, ahí tenemos una hoja de lo que denomino hoja del contrainterrogatorio, de un caso real, en donde en la hoja completa, ahí acostadita en horizontal, pongo el nombre del testigo o el perito que voy a interrogar, contrainterrogar, de qué es ese testigo o perito, para inmediatamente, es como el título de una película, de una canción. Cuando vea el título de la película, de la canción, ya sé de qué se trata. Siguiente, los registros que voy a utilizar para el contrainterrogatorio. Registros, por ejemplo, pericial la fecha y pongo unas, a una abreviatura P1 para decir que es una pericial o la primera pericial. Si tiene varias intervenciones, puede ser P2, P3, P4, E1, entrevista 1, E2, entrevista 2, etcétera, ¿vale? Y tengo varias columnas, temas, que es como les digo, como un libro. Un libro tiene un índice, los índices tienen o los libros están estructurados, por ejemplo, en capítulos. Entonces, derivado del nombre o del título del capítulo, yo ya sé de qué trata ese capítulo. Lo mismo pasa en el contrainterrogatorio o en el interrogatorio. Tengo un título que, por ejemplo, en este caso es planteamiento del problema, que es sesgado. Esa es mi finalidad de ese punto. ¿Y cómo lo voy a desarrollar? Con con las siguientes dos columnas. Primero, el registro de donde voy a obtener la información y dos, la información en concreto. Y esto dependerá del caso en particular. Si solamente indico algunas abreviaturas, algunas palabras para que yo inmediatamente al leerlas diga, voy a preguntar sobre el planteamiento del problema. Señorita psicóloga, usted dentro de su intervención realizó o expuso un planteamiento del problema, ¿correcto? Sí, y el planteamiento del problema fue en particular tal, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces ya solamente con algunas palabras, algunas letras o abreviaturas, yo ya entiendo o yo ya sé sobre qué voy. Y dos, incluso puedo poner la información en específico que yo debo de extraer. Por ejemplo, citas textuales. Usted dijo en su entrevista o en su pericial ABC, ¿verdad que sí? Así es. ¿Para qué? Para que en el caso de que el testigo o el perito
me digan que no, me den una información contradictoria o distinta, tengo la siguiente columna que es el registro. Y por eso utilizo abreviaturas. En este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? P1. Ya vi que el P1 es la pericial de 4 de junio de 2018. F1, que es la foja. Si hay varios hechos o varias información en la misma foja, ¿qué es lo que hago? Incluso indico el párrafo. Entonces es P1, pericial 1, 2, foja 1 y 3, párrafo o línea 23. Como tenemos que estar atentos de lo que dice el testigo o el perito, a ver, deme un segundo. Pásame la escoba, por favor. Ahí va. Ya listo, perdón. Como tenemos que estar atentos al desarrollo del interrogatorio y del contrainterrogatorio, en lugar de estar anotando toda la información que da el perito o el testigo, como muchos abogados le hacen, de que, están escribiendo todo así como locos, ta, 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 ta. Entonces pierden atención de lo realmente importante por estar anotando todo. En lugar de estar anotando todo mejor, yo pongo en estas páginas o en estas hojas de contrainterrogatorio una columna que es de, que significa interrogatorio directo. O puedes poner I de interrogatorio. Y la información que yo necesito extraer, voy palomeando si se dijo o no. ¿Para qué? Para enfocarme en lo que yo quiero meter, en lo que yo quiero preguntar y no se ha dicho. En notas, ahora sí, pongo la información que a lo mejor no se dijo expresamente como yo la quería, sino que se dijo de otra manera. En el planteamiento del problema, yo quiero este planteamiento del problema, pero puede ser que la perito diga otro planteamiento del problema. Entonces, ¿qué es lo que hago? En mi apartado de notas lo anoto. Entonces, en lugar de escribir toda la información, mejor anoto la información que sobresale al momento del desahogo. Y la C es de contrainterrogatorio. Una vez que declara el testigo o el perito, veo si se dijo la información o no. Si se dijo una diferente, en la C es sobre información que yo necesito sí o sí introducir al juicio. Ya se dijo, la puedo confirmar. No se dijo, entonces es materia del contrainterrogatorio. Cuando obtenga la información, la palomé. Dijo información diferente y ya la anoté en mi apartado de notas, toco ese tema y al final pongo palomita de que ya en el contrainterrogatorio se logró. Entonces, esta hojita de contrainterrogatorio, por lo menos a mí me sirve bastante para asuntos muy complejos, muy extensos o que son importantes y que no puedo dejar que pase nada de información de lo que yo necesito. Entonces, lamentablemente por tiempo no podemos abordar un poco más sobre estas hojas de cómo ir estructurando, cómo ir planeando nuestros contrainterrogatorios, pero pues seguramente después el doctor Aboites me invitará para tal efecto, ¿no? Realmente esta plática fue de introductoria al interrogatorio y contrainterrogatorio con algunas propuestas ya que facilitan en la práctica la ejecución de ambos y pues estaré dispuesto para que, si así lo decide el doctor Aboites, platicar nuevamente de estos temas otra vez, ¿vale? Claro, claro que sí, mi estimado doctor Rafa, pues nos están pidiendo aquí una segunda parte, porque nos dicen falta incorporación de documentales, de videos, de material de evidencia, y bueno, creo que son ejercicios complementarios, ¿no? Sobre todo porque hay muchas de las veces que efectivamente no nada más son testigos. Creo que pudiéramos decir, entre comillas, que son las pruebas pues, como de cajón, ¿no? La testimonial o las periciales. Pero muchos de los casos pues están también aparejadas o pruebas, sobre todo documentales, bueno, y ahora con la tecnología, las grabaciones pues también son importantes ese tipo de pruebas, como incorporarlas.
Pues bueno, mi estimado Rafa, de verdad, como siempre, muy, muy agradecido. Yo creo que le debimos de haber puesto tips para hacer que, que consejos prácticos que nos has dado y como decimos, pues cada quien se acomoda como muchas veces quiere, pero entiendo que estos consejos pues, son de tu vida práctica y sobre todo porque muchas veces cuando los compartimos es precisamente porque nos han dado resultados, ¿no? Entonces tiene una forma de compartir, pero para todos se nos da más fácil, ¿no? Pareciera por lo que nos algo muy sencillo, pero a nosotros se nos sigue complicando, o el caso en particular, por ejemplo, comentaba Nietzsche, es una menor, que está en la cámara, los ejercicios no son igual, o cuando tienes un traductor, pues no fluye de igual forma la información. Son casos ya muy específicos de asuntos que muchas de las veces, o un adulto mayor, ¿no? Que hay que hacer un ajuste porque ya no oye bien, y entonces necesita audífonos, o sea, son muchas cosas las que hay que ver en concreto, pero lógicamente, pues la idea de esta plática era hablar de la generalidad. Y bueno, pues cuando tú lo digas, mi estimado Rafa, hacemos la segunda parte y yo creo que tercera y cuarta, porque es muy amplio. La verdad es que es muy interesante cómo manejas estas técnicas, estos consejos que nos das, y bueno, pues siempre agradecido contigo el que nos hagas un espacio en tu tan apretada agenda que la verdad, pues nos da mucha satisfacción. De nuestra parte, entregarte tu constancia de participación aquí, mi estimado doctor, siempre agradecido contigo y pues vamos poniendo fecha, checamos agendas y te proponemos una fecha para otra platiquita de esta naturaleza. Gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Y sí, es todo un universo de lo que puede pasar en una audiencia con el interrogatorio o el contra. Pues muchísimas gracias, estimado Rafa, muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, bonita noche, que descansen. Igualmente, gracias. Buenas noches.